Bien, amigos, gracias por sintonizar en este momento la entrevista del día de hoy. Me toca estar con una persona que quizás es más conocida en el estado Carabobo por su paso por el Granate, goleador histórico. Estuvo cerca, un jugador también de tumbarle esa corona como goleador histórico del Granate, pero se mantiene allí. Y no solamente es goleador histórico en Venezuela con el club del Carabobo Fútbol Club, sino también que tiene el primer gol en la historia del Carabobo en competencia internacional, y también tiene un par de anotaciones que nos va a hablar acerca de esas anotaciones en competencia internacional. No es más que otro, sino el señor Daniel Delfino, el chueco, el flaco, el matador, goleador, tantos sinónimos. Daniel, gracias por estar. Hola Juan, no, es un placer poder hacer esta entrevista y bueno, hablar un poco de fútbol y de algo que tanto nos apasiona y por supuesto siempre es placentero. Vamos a empezar por allí, Daniel, porque son varios los sobrenombres, seudónimos, apodos que Sí. tienes tú o que tuviste durante tu carrera. El que más se usó en Venezuela fue el chueco. No sé qué significa en Argentina, pero me voy a adelantar un poco. En Venezuela, chueco no es tener bien la dirección, estar como Ok, desubicado. sí, Pero estar con la cintura media torcida. tú eras un goleador, o sea, tú la metías en el arco. ¿Por qué chueco? Bueno, en realidad eso viene cuando yo tenía 12 años, a donde arranqué mis inferiores, mis pasos juveniles en el club Banfield. Tenía un compañero muy amigo mío que fue el que me llevó a probar, ¿sí? Al club. Y bueno, Ah, obviamente cuando tuvimos el primer partido oficial, 12 años los dos, nos sacamos una foto. Y cuando vimos la foto, acá chueco se le dice a las personas que tienen las piernas arqueadas, ¿sí? Como los ya, que andan a caballo. ¿Está ok. bien? Que le quedan las piernas arqueadas. Entonces en la foto yo salí con las piernas arqueadas, entonces mi amigo me puso, no, mirá qué chueco que saliste, chueco, chueco, y quedó chueco, chueco Delfino. Me conoce más la gente por Chueco Delfino que por Daniel Delfino. Claro. Entonces ahí arrancó el apodo ese de chueco en Argentina. Pero que Así. en el campo de choco nada, ¿no? Porque siempre fuiste un delantero con la mira muy fina. Sí, bueno, gracias a Dios siempre tuve la posibilidad de hacer goles. En una época, en los primeros 10 años de mi carrera, hice goles, no tanto, porque jugaba en otra posición. Ya después de los 38 años adquirí la posición de 9 de área y ahí hice el doble de goles de los que hacía normalmente. ¿Y en qué momento fue eso? En qué llegas a esa posición? En qué edad te prueban como Bueno, nueve? ¿Y cómo llegas te allí? Porque cuento. también pasan muchas cosas, ¿no? Dentro de la cancha para llevarte hasta esa posición. Sí, claro, por supuesto, te cuento. Eso, mis primeros 10 años yo lo jugué, lo que sería ahora, en este momento, un carrilero por derecha adelantado. Un win. En esa época, obviamente, era el win derecho, de la mitad de la cancha para adelante por derecha, porque era muy rápido. Entonces, esos 10 años, de los 18 a los 28, tuve esa posición, hasta los 29, perdón. Y después, en un momento, tengo de entrenador a Caruso Lombardi, ¿sí? Sí. Y Caruso, a los 2 o 3 meses de estar entrenando con él, me dijo que no iba a jugar más no iba a jugar más por afuera, que me iba a poner de 9 de área. Y obviamente yo le dije que no, que estaba loco, que era imposible, que yo nunca había jugado ahí, que no tenía la altura para hacerlo, no tenía la fuerza para jugar entre los centrales. Dijo, no vas a jugar ahí porque sos técnico, sos rápido, enganchás bien, girás bien y tenés buena pegada. ¿No? No buena pegada de lejos, sino cerca ahí en el área. Definidor, como nueve. Exacto. Yo no definía fuerte, pero más que nada acomodaba la pelota. Entonces digo, bueno, obviamente, como todo jugador, siempre la prioridad la tiene el entrenador cuando quiere hacer un cambio. Y le dije que sí, bueno, dale, vamos a probar. Y probamos y al mes ya estaba jugando oficialmente en esa posición, de 9 de área, me movía 15 metros para afuera y después volvía, tocaba y volvía al área. Y bueno, la verdad que lo agarré, me adapté muy, muy rápido. Y a partir de Caruso Lombardi, jugué 10 años más de 9 de área y bueno, ahí terminé jugando ahí. Con Caruso, ¿en qué equipo fue? ¿Eso fue antes de llegar a Venezuela? Sí, sí, eso fue acá en Argentina, eso fue en la B.
Deportivo Italiano. Porque Dirigía a Caruso Lombardi, un equipo de la B. por acá tengo una Y, lista, tú me dirás si es el a orden, ver, si falta alguno de los equipos. Empiezas en Banfield, como bien acotaste al principio, pasas a Quilmes y luego regresas a Banfield. Hasta ahí voy ajá, bien. sí. Luego Rosario Central, Deportivo Patoreno. ¿Será ese el Italia que me dices o no? No. Después de Rosario Central vuelvo a Banfield. Ok, Estoy regresa a porque a Banfield. Rosario Central Que voy es a tu casa, préstamo. ¿no? Hoy en Sí, día pertenece a Banfield, pero en otro tipo sí, de profesión. sí. En otra actividad que ahora seguramente la conversamos. Claro, Pero para seguir con el tema, después de Rosario Central vuelvo a Banfield otra vez, estoy casi 2 años, y después voy a Atlanta. Atlanta. Atlanta, un equipo de segunda. Después paso de Atlanta, paso a Deportivo Italiano, otro equipo de segunda. Ujú. Eh, y después ya es mi último equipo en Argentina. Que llegas a Bolivia, ahí sí voy bien, ¿no? Ahí vas bien a Unión Unión Central. Central, Unión Central. Unión, Y un luego equipo que pasa a recién... El Stronger, que es donde quizás explota ese goleador nato que eres o que terminaste siendo en tu carrera, pero en tu segunda etapa, en tu segundo año, ¿no? Que marcas hasta 28 goles, ¿no? Casi 30 anotaciones en un torneo con The Stronger. Sí, no, eso fue en el primer año, sí. O sea, en Unión Central Ah, ok, estuve una temporada, también hice goles, hice 12 goles, y a raíz de lo deportivo, era un equipo que recién ascendía, y bueno, después ya vino, me, me el Stronger, el pidió el grande profe de de La Paz, Bolivia. que es uno de los grandes de Bolivia, y bueno, estuve prácticamente 2 años, y los 2 años me fue muy bien. El primer semestre hice goles, pero el segundo año, ahí ya salí goleador del torneo, hice goles Copa Libertadores. Un Marcaste año uno contra el Palmeiras, ¿no? También de visitante. goles contra el O en La Paz. Palmeiras, contra Nacional Nacional, sí, de, también. Por ahí lo Nacional tengo. de Quito, de local y de visitante. Tuvimos 2 años deportivamente buenos, y en lo personal también. Pasaste por dos equipos En en Bolivia. Bolivia, vas a Ajá. Venezuela, pero vas al Deportivo Táchira, vas de un grande de Bolivia a un grande de Venezuela, ¿no? Sí, sí, de Strong en Grande Bolivia junto con Bolívar y Oriente Petrolero y Oriente Petróleo, Blooming. sí. Bolívar y The Stronger son de La Paz, y Oriente y Blooming son de Santa Cruz. ¿Sí? Sí. Son los 4 equipos más grandes de Ok, Bolivia. Después, a raíz de una segunda fase en la Copa Libertadores, donde nosotros no continuamos, no pasamos, el equipo no pasa, se vino una especie de reducciones de sueldos, de primas, de premios, ¿sí? Entramos en discusiones en general entre los directivos, y bueno, para hacerla lo que corta, nunca falta, ¿no? En el fútbol sudamericano. en el fútbol sudamericano y sobre todo en Bolivia, eso se Sí, acostumbra mucho. No sé ahora, después, en esta época, ¿no? Pero es otra. Pero por lo menos en ese momento era muy común eso, que los equipos, si no seguían avanzando en la Copa, le querían bajar la prima que había firmado, reducir claro. el contrato, etcétera. Entonces, bueno, estuvimos en conflicto prácticamente un mes, y hasta que se puso de acuerdo el plantel en negociaciones, y bueno, yo fui uno de los fui el único que no acepté las condiciones, y bueno, me desafectaron del plantel a la espera de yo conseguir otro equipo, y apenas lo tenga, rescindía el contrato. Eso fue lo que había arreglado. Y así fue. En una semana, un empresario, César Silva, amigo y conocido de Walter Catarroque, ¿sí? Claro, sí. Al saber que yo podía salir, le mandaron un video a la dirigencia del Táchira, y bueno, arreglamos todo en una semana. Fue Bueno, rapidísimo. y llegaste al Táchira, formaste, no estoy muy claro, no, quizás A ver, la diferencia generacional, no te estoy diciendo viejo, flaco, no, pero, bueno, pero te recuerdo más con el Carabobo. Soy oriundo claro, de Valencia también, entonces quizás esa exacto. afinidad de recordarte con el Granate. Pero llegaste a ser pareja en el Táchira con Paniguti. No. Con Ok. Pañuti no. Yo llegué a ser pareja con Diego Herrera. Ok. Héctor Pablo Idoglio, ¿jugaste con él? Tampoco, ellos Tampoco. estuvieron antes. Ok. No, bueno, Yo estuve con, sí. con Angelucci, Angelucci, claro, el arquero por muchos años de la selección. exacto, con el Patón González.
con Pancho Rivadero, ¿sí? Que era el otro argentino, el volante que jugó en San Lorenzo, con Pedro Fernández, Minotinto. Sí, era buen equipo ese Táchira, ¿eh? Sí, sí, tenía muy, muy buen equipo. Estuvimos a 2 puntos de salir campeón. Fíjate. Tuvimos un traspié y ese año Tuviste dos salió etapas, campeón ¿no? Colón. En el Táchira. Esa fue la primera, solamente un semestre. No, tuve 2, pero sí, fue un semestre, 8 meses fueron. Después, Sí. obviamente, otra vez lo mismo. En ese momento empezó el control de cambio en Venezuela, Ujú. ¿sí? En el 2001 creo que fue, por ahí. Y bueno, en la dirigencia de Venezuela no me podían ya pagar lo que yo cobraba, que eran Claro. dólares. Entonces, otra vez dije, bueno, está bien, no importa. Yo busco club y arranco para otro lado. Y así fue que salí de Táchira, un equipo bárbaro, una hinchada bárbara. La verdad que el poco tiempo que estuve ahí no fue muy bien. En lo deportivo, en lo institucional, fue muy bien. Y después, bueno, obviamente a raíz del comienzo del el complejo sistema económico que empezó en ese momento, empezaron los inconvenientes y bueno, por eso salí de Táchira. Y vas al Cuenca. Me voy a Cuenca Ya, también. ya poquito. Eh, ¿Pasa similar la historia o no? ¿Cómo fue el paso por Cuenca? ¿Cómo? Que si fue similar a los de Stronger y Sí, Táchira. fue parecido. Sí, Sí, yo ya sabía que me iba de Táchira y bueno, con un representante que estaba en Venezuela, que tenía contactos en Ecuador también. Como siempre, pasamos un video y la situación se arregló rápida y ya estaba en el Cuenca en menos de una semana, 10 días estaba en el Cuenca ya firmando el contrato. y de Cuenca vuelves a Táchira. Vuelvo a Táchira, después de jugar, llegué a jugar 10 partidos en el Cuenca, Sí. había hecho 9 goles, 10 partidos y el partido número 10 en cancha de Liga de Quito se me corta el tendón de Aquiles. Wow. ¿Sí? Y bueno, imagínate, ya estaba a punto de arreglar el contrato nuevamente en Ecuador y bueno, a raíz, consecuencia de esa lesión, que en realidad fue una lesión muy complicada para los jugadores, en donde no se sabe si puede volver a jugar o no. Esa es la realidad. Entonces, bueno, los dirigentes no quisieron arriesgar y bueno, estuve haciendo en varios países la recuperación, que me duró 9 meses, y yo estando en Venezuela, la última parte de la recuperación, Sí, en el Táchira estaba Miguel Osvaldo González, claro. el negro González. Entonces, bueno, como yo lo conocía, le pedí el favor si me podían hacer un contrato por un mes para ver si yo realmente podía volver Regresar a al jugar al fútbol. fútbol Claro. después de la recuperación. Me dijo, sí, claro, la gente de Táchira se portó, él y los dirigentes se portaron muy bien, me dijeron que sí, que no había ningún problema, sabiendo mis condiciones, que no sabía si iba a jugar o no. Y bueno, y jugué, creo que cuando yo hice contrato, que en realidad tampoco sé cómo fue, porque faltaba muy poco para terminar, no sé cómo fue Claro. a nivel dirigencial. Y bueno, y jugué 4 partidos, obviamente en un nivel muy, muy bajo, ¿sí? Tenía mucho temor de volver a Nacional, no estaba con confianza, todavía me molestaba, pero bueno, el tema es que terminó el contrato y terminó el contrato de Miguel Osvaldo. Y ahí terminó lo mío, pero me di cuenta que Que bueno, podía. que realmente iba a seguir jugando al fútbol. Y del Táchira saltas al Carabobo, ¿no? Sí, Salto al Carabobo, yo tenía la intención ahí de seguir en Táchira, Claro. es la realidad, pero bueno, en ese momento viene Farías, ¿sí? César. César Farías, y bueno, me hablaron para que vuelva a quedar, pero bueno, me estaban ofreciendo muy, muy poco dinero, que supuestamente era porque no sabían cómo iba a rendir yo por la Claro. lesión que había tenido, aparte ya tenía... En ese momento, si te hubieses quedado, si hubieses jugado con Paniguti, ¿no? Porque Paniguti Sí, regresó ese año al Táchira para jugar ajá, Libertadores. sí, exacto, hubiese jugado con Paniuti. Ya tenía yo ahí en ese momento 33, creo que tenía, entonces la lesión ellos la veían como que era muy difícil que pueda volver
a Claro. tener ese nivel. Y bueno, me ofrecían muy poco dinero y yo decidí esperar hasta que me salió la opción de Carabobo, que me ofrecían el doble de dinero, tenían un buen proyecto y Pero ahí sí agarré y decidí irme a Carabobo. fue el único que puso la propuesta, el Carabobo, aparte del Táchira, No, o hubo no, varios. Caracas también. Claro. Caracas también, Solo venezolanos, no pero hubo otro equipo de afuera, solo clubes venezolanos que no, buscaron. no, solo venezolano. Obviamente en muchos lados sabían que yo estaba lesionado. Y de Venezuela fue Táchira, fue Caracas, fue uno de segunda, que no me acuerdo quién fue, la verdad. Ok. Decidí esperar hasta que me salió esta opción y apenas me salió, me entusiasmó y bueno, la decisión fue buena. Fuiste, quizás todavía lo eres, pero en su momento el jugador, este, a pesar de durar muy poco, porque no duraste tampoco mucho en el Carabobo, fuiste como el emblema del equipo, porque la que tenías la metías prácticamente en un momento o en una etapa del Carabobo que todo eso quedaba en proyectos, una cancha maltrecha, una poca afición a los estadios, pero el equipo trataba de buscar la manera, pero incluso hasta descendió. Tú descendiste con el Carabobo y también jugaste segunda, ¿no? No, No, yo no descendí. En Carabobo estuve, si no me equivoco, 5 temporadas. No fueron pocas, fueron bastantes, fueron 5. Cuando llego al Carabobo, me acuerdo siempre y lo que me recuerda es cómo está la cancha ahora, que está toda sembrada con el pasto espectacular. Así estaba cuando yo llegué al Carabobo en el primer año. sí. Pero no era pasta de Igualito. fútbol, no, era otro pasto. Era impresionante, muy lindo, ¿no? Era muy lindo. Sí, Estaba como, no sé ahora si es el mismo césped, pero estaba espectacular, la verdad, una cancha espectacular. Pero esa fantasía de ese estadio así, de la cancha del piso, duró un año y pico. Después se fue malgastando, no tenía los cuidados que tenía, muchos problemas dirigenciales. En ese momento no es la misma afición que había ahora, pero así todo, durante varios torneos, excepto el último que estuve, que ese sí fue, peleamos prácticamente como para descender, pero ese año no descendió el equipo. Ese es mi último año ahí, estando con Dolgueta. Es más, nosotros creo que jugamos con Portuguesa, quedaban 2 partidos. De los 2 partidos sí. teníamos que sacar un punto para salvarnos del descenso. Eso fue Ah, en el fue una especie de 2008. promoción, ¿no fue esa? 2008. No, era torneo, no Ah, fue el torneo. promoción, No, ok, era torneo directo. Fue 2008, estaba Dolgueta, quedaban 2 partidos y el anteúltimo lo jugamos con Portugués. Creo que, no sé si Llanero o Portuguesa, no me acuerdo. claro. Y consiguieron quedarse en Y primera. íbamos perdiendo 1-0. Y bueno, yo hice el gol del empate y bueno, con ese empate ya nos habíamos salvado el descenso un partido antes, entonces bueno, fue una gran alegría porque a pesar de no ser un buen torneo, el equipo no descendió, entonces ese Claro. fue el último año. Ajá, te decía, ¿cuántas participaciones internacionales con el Granate? ¿Cuánto Copa Suramericana nos jugaste con el Carabobo? Jugué dos sudamericanas. Eh, Con el, la primera creo que fue en la zona de los peruanos de Cienciano. Cinciano de Cusco, sí, que lamentablemente recibió una goleada trepitosa, ¿no? En la altura, donde marcaste Bueno, todo en el Cusco. sí, sí, marqué ese partido. La verdad que teníamos mucha ilusión porque en el de local habíamos empatado y bueno, uno siempre la ilusión También la marcaste, mantiene. ¿no? En el Misael. Sí, también íbamos perdiendo 1-0 y marqué el empate en el arco que da al alambrado, a la avenida. No me acuerdo cómo se llama esta calle, que estaba La enfrente de la calle de los agencia de colegios, autos. la calle de los colegios, Exacto, la ahí que da sí. sí, Sí, la que sí, da a la autopista. ¿Cuántas exacto. veces, Daniel, viste tú un marco como jugador que había en ese partido de Suramericana con el Carabobo?
No, no muchas veces, había muchísima gente. Sí, por eso te comento, por eso te digo, porque Muchísima gente. Yo creo que ese fue uno de los partidos donde más gente fue, estoy seguro. estando tú como jugador, Como ¿no? jugador, como jugador, sí. Porque después de Daniel Delfino, que repito, goleador histórico del Carabobo, 58 tantos y Ajá, esos dos goles que marcaste también son los más, los dos primeros. sí, los dos primeros y tú como persona, como jugador, como goleador, con esos dos tantos también eres el máximo goleador del Carabobo en Copa Internacional. O sea que tu Bueno, nombre está sellado con el Granate. por ahora, sí, por Por ahora. ahora, bueno, esperemos que pueda ser un poco más, pero tiene ese que no es poco, o sea, tampoco es que el Carabobo se ha paseado por Sudamérica jugando copas internacionales, pero Ujú. tienen esos sellos o esos goles con tu sello y cuando te vas del Carabobo, porque vamos a hacer como una especie de flashback, hubo una etapa donde le costaba al Carabobo hacer goles y muchos tenían la referencia de Daniel Delfino, pero Daniel Delfino fue goleador de esta liga, un tipo de 33, 34 años, que la metía como el Carabobo, no puede encontrar a alguien parecido. O sea, era difícil que el Carabobo lograra meter la pelota. Y ojo, que trajeron buenos jugadores nacionales en aquel momento para el Ajá. Estado, hasta que apareció si no me Johnny equivoco, Tobar. no, bueno, Tomito Barra, un poquito más reciente, pero hubo una temporada donde llegó un uruguayo, Olivera. Ah, Olivera, claro, Ese antes de hombre cuando Tobar estuvo tocaba la Olivera. pelota la metía, bárbaro. Ajá. Sí, tenés Entonces, razón, antes de Tommy Olivera. yo creo que si Tommy se queda 6 meses más, te rompe ese récord, porque la habilidad de, Sí, de Tobar era bárbara, ¿no? seguro, seguro. Era un jugador muy definidor, muy buen jugador. Un delantero bárbaro, a mí me encantaba. Sí, Antes de eso costó encontrar un delantero así. Después tuvo él, que se fue, que una lástima, ¿no? Que se haya sí, ido un claro. jugador así, de esas No, bueno, características, ¿no? se Cuando es fue, así, tienen que hacer todo lo posible para tenerlo contento, para mejorarle todo lo que le tengan que no, mejorar, para tenerlo feliz. Tobar se fue al fútbol árabe y obviamente que los contratos, la diferencia es abismal, ¿no? Con un equipo digamos, medio humilde del Carabobo, porque el Carabobo no es un grande de Venezuela. Sí, Sí pero tuvo su etapa Olivera, buena, ¿dónde se fue? sí. Olivera, ¿dónde se fue después de Ah, Carabobo? no, Olivera se fue, creo, se fue al exterior y regresó a Atlético Venezuela, cuando regresó a Venezuela, pero Exacto, ya no era el hombre que tocaba la pelota y la metía. Tobar siempre fue exacto, constante cuando tuvo con el Carabobo. exacto, exacto. Daniel, ¿recuerdas algún gol que hayas gritado con pasión? Porque hay goles, como dice el dicho, goles son amores. Y quizás Ajá. los 58 que marcaste con el Granate los recuerdas y los sientes y los vives, pero quizás hay un gol que tú digas, mira, este gol me gustó, pues, definición, momento, rival, arquero, defensa, pero también hay goles que tú dices que gritas con el alma. No sé, me atrevo a decir que ese gol que marcaste, el último que marcaste con Portuguesa para salvar al Carabobo, quizás que fue el que más gritaste. Pero ¿cuál recuerda con más sentimiento, Daniel Delfino? Antes de comentarte eso, no te olvides tampoco de Ocanto. Ocanto Claro, hizo una canto. temporada bárbara en Carabobo y también hizo muchísimos goles, ¿no? Ocanto es segundo en la historia del Carabobo y no te superó porque también se lesionó un tiempo Se lesionó y después se fue. claro, y le costó regresar también al ritmo que tenía en su momento, pero sí, sí, Exacto, Ocanto estuvo cerca también. A 2 goles se quedó Ocanto de Daniel exacto. Delfino. Bueno, respecto a los goles, por supuesto, todos los goles que uno puede hacer son todos importantes, ¿sí? Por supuesto que hay algunos más lindos que otros, dependiendo del momento, el rival, qué te está jugando en ese partido. Hay mucha variabilidad respecto a lo emocional en cada partido, ¿sí? Pero yo, por supuesto, ese del descenso fue muy importante por todas las circunstancias que se dio, lo grité muchísimo, pero yo creo que el que más grité fue el primer gol, el gol que le hago en empate a Cienciano en Copa Libertadores. Claro, Porque también te enmarca la emoción que lleva sí, el estadio llenar y gritar ese gol, ¿no? sí, aparte era el primer partido que jugaba Carabobo como local a nivel internacional, había muchas expectativas, había mucha gente, el grupo que teníamos también estábamos todos metidos, o sea, era una circunstancia muy, muy linda, tal es así la euforia que me subo arriba de la camioneta
eh, la que ponían para patrocinar, Sí. ¿sí? Diagonal al arco y me subo arriba a la camioneta, en la parte de atrás gritando el gol, después se sube un compañero, casi nos caemos. Eso fue uno de los goles que más disfruté, más grité y más recuerdo. Con el Granate, ¿no? Obviamente. Sí, claro, sí, Porque sí, claro. marcaste muchísimos goles tú en tus diferentes etapas y diferentes equipos. En tu carrera, flaco, matador, ¿te gusta más que te digan chueco? ¿O te da igual la diferencia de No, los me da lo dos? mismo, me da lo mismo. Estoy acostumbrado a los dos, a los Sí. tres. No hay Pues problema. en el Carabobo Carabobo llegaste era matador. matador, claro, cuando empezaste a meterle el matador. Me Pero, lo puso Jonathan Lauren. fíjate tú. Ah, eso, matador, matador, matador y quedó matador. Pero el chueco y el flaco era lo que se utilizaba mucho en la radio en aquel tiempo. 1040M era la emisora que transmitía los juegos del Carabobo y no recuerdo exactamente el nombre del narrador, pero entre chueco y flaco te decía él en su momento, y ya al final ya empezó a decir el matador porque ya era evidente, ¿no? La cantidad de goles que hacía Daniel Delfino. Daniel, hace poco, hace ¿qué? Como 2 meses. Cabe destacar que hicimos varios intentos de poder hacer una entrevista para Superdeportes, no se pudo por cuestiones de internet y toda la cosa, pero por ese tiempo, cuando estábamos hablando para hacer la entrevista, el Carabobo en redes sociales hizo una especie de once histórico con la afición o con los seguidores que tenía o que tiene el Granate en su cuenta de Instagram. Y Daniel Delfino quedó fuera de ese once histórico. Algo que parece una locura, el goleador histórico, que se dice fácil, pero no lo es. Fíjate tú que tanto tiempo cerca de empatarte y no pudo. Y que te causó sorpresa, obviamente, que Daniel Delfino no estuviera en ese once histórico. Cabe destacar que el Carabobo ahorita es popular de unos, ¿qué? 4 años para acá, donde empezó a meter gente en el estadio y toda la cosa, Sí. y se hicieron más populares los Olivera, los Tomito Bar, los Ocanto. Exacto, Y esa población joven no tiene ese recuerdo de Daniel Delfino. Sí, si lo mirás por ese lado, no está mal, porque más que nada es generacional, ¿entendés? Entonces, pensá que cuando yo estuve ya hace 16 años para 17, ¿no? Sí. Sí, imagínate, mucho tiempo. Entonces las generaciones van cambiando y los jugadores o los chicos o la hinchada, los fanáticos que no te vieron jugar, no es lo mismo que el que te ve jugar. Claro. Simplemente es así y es entendible. Así como seguramente conversás con gente generacional a esa época, 2003, 2004, 2005 al 2008, ¿sí? Seguramente te van a decir, no, Delfino era mucho más jugador o mejor jugador que Tommy o que Olivera. Mira, o Canto, entre colegas, vivieron. disculpa que te interrumpa, entre colegas nosotros tuvimos esa discusión, colegas del ámbito en Carabobo, o sea, Ajá. Y la mitad, o yo creo que un poco más de la mitad de esos jugadores que nosotros sacábamos no aparecían en ese once histórico. O sea, para mí, Vicentico Rosales era titular en un once histórico, digamos, hipotético, por la historia, por lo que sufrió, por lo que fue el capitán. Bueno, tú trabajaste con Vicentico Rosales. Steinbach, también un tipo que jugó, Referente. claro, en el Carabobo y hizo muchas cosas con el Granate. No sé si llegaste a jugar con el Chicho Seijas, que es el hermano No, de Luis, claro. Entonces, hay jugadores que uno va recordando, pero ok, que esa generación de hace 3, 4 años es la que quizás más alegría le ha dado al Estado. No cabe duda. Pero tu generación, tú bien lo contaste, primera vez que el equipo jugaba Copa Internacional, recibía a un equipo que estaba acostumbrado, porque el Cuenca no, el Cusco no era un grande, pero era un equipo que jugaba, estaba en las participaciones internacionales, y le jugó de tú a tú, le enfrentó en el Misael, y ya bueno, la altura hizo su peso en el partido de vuelta.
Entonces, ese tipo de recuerdos nosotros nos decíamos, pero ¿cómo no es posible que fulano, sultano, mengano no esté en este once histórico del Granate? Y obviamente que la gran ausencia era Daniel Delfino. Daniel, con esta introducción, ¿tú te atreves a Ajá. dar un once, no sé si histórico, pero de los que tú compartiste con el Granate o llegaste a ver? Porque te vi un par de veces en el Misael viendo el Carabobo. ¿Llegaste a ir en Copa Libertadores? No, 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 no. Yo no llegué a ir en Copa Libertadores. Yo fui un par de partidos, muy pocos, pero Copa Libertadores no, no fui. Ya después de que yo me retiré, prácticamente después en Valencia estuve muy poco tiempo y yo me radiqué en Maracaibo, ¿sí? En Zulia. Entonces yo dejé de ir al estadio. Fue un par de veces y nada más. Pero la verdad que es difícil un 11 porque han pasado muchos jugadores y yo de los actuales o los de que después me fui y el equipo de Tommy, Tommy lo pongo a los dos, a Tommy y Claro. Olivera lo pongo a los dos. Tommy tiene que estar contigo adelante. No, los pongo a ellos dos primero, son Hay dos dos. monstruos, dos No, goleadores no, tiene que lanzar uno a la banca porque 58 goles. impresionantes, no importa, yo ya estaba viejo, iba al banco, entraba los últimos 15, no había Ya, problema, empieza por alguno iba a adelante quedar, entonces. Olivera con Tommy. alguno iba a quedar, y yo de Claro. central a Stemma no lo saco. Claro, obvio, el capitán, ¿no? Eterno capitán. No, Stemma un capitán impresionante, aparte muy buena persona. Se quedó en Valencia trabajando con Sí, niños. él está en Valencia, Está sí. Yo formando en Valencia en un momento a los trabajé niños. también con él ahí en Casa de Italia, que él estaba en Sí. Casa de Italia. Ahora, si no me equivoco, está en la parte de representación de jugadores. Y bueno, Antonio se merece todo porque era un profesional impresionante, un tipo bárbaro y ese sí que se mataba. Sí. Ese, ese no dejaba nada, ese dejaba todo adentro de la cancha. No digo que nosotros del resto no, pero a él, él era impresionante. Se jugaba la vida en cada partido. Impresionante. Que faltan Steinmach. ¿A quién le pones como segundo central? Bueno, como segundo central ahí en un momento llegó Joymer Segovia, que más que nada era lateral, pero a mí me gustaba más de central. Ok, Joymer, Joymer Segovia. Me gustaba más Segovia. de... Sí, Joymer Segovia. Fue entrenador de juveniles. Creo que está ahora por Aragua, me parece. Con muchos de ellos sigo en En contacto. contacto, claro. No con todos, pero con muchos sigo en contacto. Y en el arco, Eh, Al arco a Vicente. Vicentico. Vicente. Después lateral derecho, eh, ahí estuvo Rosales de lateral derecho, ¿no? En un momento. No, el Turbo estuvo. El El Turbo Turbo González. González. El Sí. el Turbo, la verdad que un lateral impresionante. Al Turbo que yo lo entrevisté para Superdeporte en su momento y también hablaba de sus pasos por el Carabobo. Y lamentablemente lo que pasa en toda Sudamérica, como lo comentabas tú en tu paso por Bolivia, por Ecuador y también en Venezuela, es esa discusión con las directivas, el cambio, porque a veces cambian de propietario, entonces no terminan aceptando los contratos. Y bueno, por allí fue la salida del Turbo, que también con mis colegas hablábamos acerca del Turbo que debía haber estado, que también es carabobeño de paso el Turbo. Aparte, eh, en el Carabobo y también fue capitán por su paso, que su hermano también, el Pollo estuvo, pero poquito jugó el Pollo por el sí, bueno, Carabobo. pero el Turbo estuvo más tiempo y lamentablemente son cosas que esas hay que cambiarlas. O sea, bueno, ahí por lo menos en Venezuela se acostumbra a eso y es normal que venga alguien y sea el dueño del equipo, o cambie, sea el dueño, el patrocinante y sea el dueño y cambie a los dirigentes que estaban. O sea, esos cambios tan abruptos siempre trae consecuencias, a veces Sí. bien y a veces mal, pero normalmente no sale tan bien, siempre cuesta mucho. Por lo menos eso en este fútbol, no, yo creo que en uno de los pocos países que pasa eso es en Venezuela. Sabes que hubo un momento, a ver si el tiempo nos permite de hacer recordar esto, que un gobierno entrante, no voy a nombrar gobernador ni partido ni nada, que absorbe el equipo, pone el dinero, hacen una bonita plantilla, no es que era el equipazo,
porque Caracas y Táchira siempre han tenido las grandes plantillas, pero ponen un equipo competitivo y llevaron a Manuel Plasencia, no sé si tú te acuerdas de eso. Y el gobernador en aquel momento dice, si no salimos campeón es culpa del técnico. Y Manuel Plasencia el otro día dijo, mire, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí porque las cosas en el fútbol no son así. Y ese equipo terminó desmantelado después, casi pierde la categoría. Bueno, todo lo que pasó solamente porque el gobernador se puso a hablar un poquito de más. Fue el último año que estuve yo. Ah, fíjate. Ajá, fue el Fíjate último tú. año que estábamos, fuimos a, era Costa Carne. Exacto. Bueno, yo no quería decir no, pero ya. No, yo no tengo problema, era Costa Carne. Sí, era él. Me acuerdo que fuimos a jugar un amistoso, no me acuerdo con quién era, no sé si era por Plaza de Toro, Sí. o no, fuimos a un evento en Plaza de Toro, fue todo el plantel. Y después, al otro día es que Plasencia dijo, no, me voy. Tuve un inconveniente con el gobernador y me voy. Que fue algo así parecido con lo que vos estás diciendo. Sí, es que ¿Sí? fueron palabras textuales de Acosta Carle en aquel momento. Si el equipo no gana es culpa del Exacto. técnico. Y vos fijate que eso costó muchísimo después. Sí, Nosotros veníamos con Plasencia de hacer un buen torneo el anterior. sí. ¿Sí? Y Entonces, habían adquirido buenas piezas. El equipo era muy competitivo exacto. en nombres en ese momento. Sí, entonces es lo que yo te digo, lamentablemente Venezuela en el aspecto futbolístico, ese cambio de nombre que te compran el equipo y se lo llevan para Maturín y si no te lo llevan para Mérida, y bueno, lo tengo acá en la plaza pero hago una cancha nueva en otro lado. Sí. Estructuralmente no funciona y no trae buenos réditos, siempre trae inconvenientes. Hubo momentos que el Carabobo estuvo a punto de venderse a San Antonio del Táchira. Ajá. Estuvo a Bueno, punto de yo no irse a la estaba en ese frontera. momento. No, eso fue, incluso cuando él desciende, que también lo agarra otro personaje de la política, que fue en segunda y subió con creza y se hizo un gran torneo, pero en aquel momento problemas en Venezuela, terminaron también desapareciendo los jugadores, agarrando por su lado por el mismo problema de la pelea con, bueno, no digamos pelea, sino las diferencias con la directiva. Sí, diferencias que en realidad si la dirigencia o los dirigentes entenderían un poco más cómo se mueve o cómo tiene que ser el enlace entre un dirigente y un jugador profesional, sería mucho más fácil y seguramente llegarían a negociaciones. ¿Sí? Siempre. Claro. Acuérdate que una negociación es un acuerdo entre ambas partes, pero si Sí, hay una señor. parte que quiere negociar, ya no hay negociación. Entonces, muchas veces los dirigentes lo ven así, y bueno, el jugador no tiene otra opción que mirar o irse a otro lado, buscar alternativas que le convengan tanto deportiva como económicamente. Es Eso así. sí. Flaco, seguimos con el 11, nos quedamos en el lateral izquierdo. No, sí, lateral izquierdo. Mierda. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Me podés ayudar, ¿no? También, Sí, acuérdate que bueno, ya vos sos joven, yo ya estoy sí. ya de 50. Bueno, no La jugaste con memoria él, no es la misma no la tuya que jugaste, la mía. sí, no jugaste con él, pero era el que nosotros colocábamos en aquella conversación de colegas que te decía, era el Chicho Seija, el hermano de Luisma. Ah, bueno, claro, no, Seija, obviamente. Que, Seija, un jugador bárbaro, un jugador de selección. Eh, no, pero el hermano, no Luisma, bueno, el hermano, era bueno, pero Chicho, el sí, hermano también era muy rápido, pasaba mucho sí, al ataque. y era ¿Sí? un experto corando tiro libre, era espectacular o era el Claro, tenía Chicho muy buena pegarle la pelota. pegada. Un jugador bárbaro. Sí. En el medio, El, el 5 sí, no me lo sacás a Jonathan. Jonathan. Sí, Jonathan era un 5 pero es impresionante. Obviamente debe haber otro, ahora los recordaremos, pero por lo menos yo que tuve la suerte de jugar con Jonathan, Jonathan metía y aparte de meter, jugaba y tenía personalidad. Nunca jugaste Eh, con otro que también colocábamos nosotros en ese 11, tuvo, a Jiménez, a Leopoldito, a Leo. tuvo Leopoldo, claro, no, pero yo no jugué con él. Ok, pero Sí, pero obviamente que Leopoldo, un jugador también importantísimo, y lo ha demostrado. Cualquiera de los dos puede estar. Si jugamos con doble 5, lo meto a los dos. le vamos a dejarlo a los dos. Lo meto a los dos, porque Claro, Leopoldo, mucha técnica, jugador de selección,
y un manejaba jugador muy bien los espectacular. tiempos. Leopoldo era un tipo que sabía cuándo parar la acción, sabía cuándo darle velocidad. Es un Ajá. tipo, como dices tú, de selección, de mundo, Ah, jugó en varias partes y la verdad es que sí. un Incluso jugador sabes que bárbaro. Leopoldo me imagino que lo enfrentaste, ¿no? Con el Deportivo de Talchacao, que es su equipo de amores, Sí, pero él se confesó recientemente, o no digamos se confesó, pero sí tiene ese amor, ese sentimiento con el Carabobo, con el Granate, porque no, no llegó, lo sabía. fue capitán, se hizo ídolo, la afición lo quería, y en ese momento, justamente en ese momento, cuando Leopoldo está en el Carabobo, empieza esa efervescencia de fanáticos, empieza a crecer la fanaticada, y él vivió ese momento y siendo uno del boom vino tinto, absorbió ese querer del fanático y él también absorbió esa parte del Granate. Sí, Te es que quedan, la sí, gente dime. de Carabobo se hace presente, obviamente, de unos tiempos para acá se hizo mucho más y la de Carabobo es fanática, o sea, fanática de fanática que o es Carabobo y nadie más, no existe nadie Sí, más. Entonces, eso lo transmiten y se transmite y el jugador lo siente. Y yo digo que por ahí uno empieza a tener ese sentido de pertenencia cuando llega a un club. ¿Sí? Yo llegué de afuera, yo no tuve mis raíces en Carabobo, pero enseguida y sobre todo en ese momento que no era como es hace 4 años, también lo absorbí porque el cariño y el fanatismo era fuerte, claro. no en cantidad de aficionados, pero era fuerte, entonces bueno, obviamente uno está obligado a dejar todo cuando juega y se pone la camiseta de Carabobo, es así. Te quedan dos volantes ofensivos para completar este 11 que también parece extraño a la vista. Está fuera Daniel Delfino porque preferiste colocar a Olivera y a Tommy. Sí, los dos, son unos monstruos, son un fenómeno. Yo los vi y yo veía los goles y 2-9 muy del estilo mío, no sé Sí, cuántos años tenía en ese momento, Tommy creo que tenía 32, no sé, 30, 32, no sé qué edad tenía Tommy, pero un delantero bárbaro. lo único que no pudo saborear Tommy fue eso que tú sí tuviste, que fue el gol internacional. Tommy las tuvo, pero Exacto, no la pudo meter. exacto, no Tú, la gracias a metió, Dios, exacto, metiste dos en esa exacto. eliminatoria. Ajá. Los dos Yo, medios ofensivos, flaco. bueno, por izquierda, aunque si pone con dos volantes en el medio, por izquierda él esa función no la hacía, pero era un volante 10 espectacular que era Rodrigo Riep. Rodrigo Riep, el zurdo. Rodrigo Riep, él jugaba delante de los defensas, pero tenía una zurda espectacular, Me impresionante. gustaba pegarle tres dedos. Te pegaba 3 dedos, te metía pelota. También en ese momento, o yo también tuve la suerte de compartir con Parra, ¿sí? Claro. El uruguayo. El uruguayo tenía una pegada impresionante. No era tan técnico como Rodrigo, pero un jugador bárbaro. Ahí también puede ir Ocanto, porque Ocanto no era 9, Ocanto era más volante, más volante. Pero tenía esa llegada y esa Tenía esa oportunidad incluso llegó a jugar como nueve en algún momento. Sí, pero no fue asiduamente Exacto. como 9. Él era más volante y volante por izquierda. O sea, Él coloca a también puede ir. Ocanto como compañero de Riep. Yo lo pongo Canto por derecha y arriba por izquierda. Oye, un equipo bien ofensivo, ¿no? No, no, bueno, pero tenés a Jonathan que te arranca las patas y Leo te marca bien Sí, también. sí. No, y ¿Sí? Steinbach que atrás, bueno, pelota Y Steinbach jugador, que no atrás, pasan los dos. tenés dos laterales que pasan por afuera, imagínate. Y con dos monstruos ahí adelante, olvídate. Gran once del Carabobo. Me hiciste recordar muchas cosas ahí en lo que es el Michel Delgado, el gigante de la Bolívar, que en algún momento a son de chiste era el estadio más grande de Venezuela. ¿Llegaste a escuchar eso? Bueno, pero creo que no sé si era más grande porque había poca gente, era o porque no se llenaba. Porque no se llevaba nunca. Claro, bueno, pero ya se llenó, ya saben que se Sí, llena. sí. No, hubo un tiempo, y digo esto, cuando estuvo Leopoldo, que es cuando sube el Carabobo y termina siendo equipo de primera, cuando el equipo sube, todos los partidos de local eran llenazos en el Misael. O sea, algo que ni un año antes se pensaba, pero fue un ambiente espectacular y fue una constante, bueno, hasta que sucedieron cosas y no se vio esa cantidad Enfermó. de estadios. Ajá, sí. Pero bueno, son
cosas que pasan. Mi querido Daniel, ¿cuál fue tu equipo de los amores? ¿Banfield o el Granate o el Táchira? ¿Dónde te identificas más con esos No, colores? en realidad Banfield porque yo arranqué en Banfield desde los 12 años, ¿sí? Imagínate. Entonces uno al arrancar a esa edad en un club, ahí sí empieza a tener el sentido de pertenencia desde muy joven, muy chiquito. Claro. Entonces tuve la suerte de hacer todas las inferiores, bueno, todas las inferiores no, porque ya a los 17 años yo ya estaba entrenando con los profesionales, así que llegué a jugar hasta un par de partidos en quinta división y yo ya subí al plantel profesional, pero hice todas las inferiores en Banfield y sí, jugué muchos años acá, he salido campeón, hemos ascendido, entonces eh, esos primeros pasos y ese primer club es muy difícil de dar, siempre va a tener un poco más de peso que el resto de los equipos donde tuviste, pero por supuesto que en la mayoría de los equipos que tuve me ha ido bien deportivamente y eso hace que todo fluya y a pesar de que después tengas problemas económicos o sociales en determinado país, pero la verdad que no me puedo quejar. Me ha ido bien deportivamente en muchos lados y he dejado amigos por todos lados. Y obviamente que Granate siempre va a estar en mi corazón porque me han demostrado, me han dado mucho cariño. Y bueno, yo digo que eso también es A pesar porque... que te dejaron fuera del once histórico, ¿no? ¿eh? A pesar que te dejaron fuera del once histórico. No, eso no importa, yo eso lo veo más por un tema generacional. Sí, es que lo puso a votación el Carabobo y bueno, quedaron adentro Es, los más recientes. es así, pero no hay problema. Yo sé que hay muchísima gente que me recuerda como yo lo recuerdo a ellos y la verdad que gritar un gol y ir a festejarlo a la tribuna, eso no se olvida nunca. Y que ves que la gente se acerca y en todos lados, en la calle, mismo ahora desde las redes sociales, es muy especial el cariño con el Granate y sé que siempre, tanto ellos como nosotros, mutuamente el recuerdo, a Aquí pesar de tengo una. las generaciones, va a Aquí seguir igual. tengo. En cine ¿viste el nuevo logo? ¿Te gusta? ¿El nuevo logo del Carabobo? Pará, yo lo vi, lo estuve viendo, pero en este momento no recuerdo cómo es. Le cambiaron, le colocaron un poquito más de naranja, ya el arco. Sí, porque mismo la camiseta también tiene algo de naranja o no, rayada, algo Sí, así. sí, No le presté mucha lo atención que al pasa es nuevo que logo. históricamente se asocia mucho el estado con la naranja, como la fruta y también el color, Mirá, entonces por allí los colores le naranja, metieron. sí, el arco, o sea, le hicieron un cambio, no digamos radical, pero sí cambió mucho a lo visual y estuvo debatible, ¿no? Entre sí, ¿no? Pero ya lo decidió el Granate y cambió el logo Sí, del igual creador. la gente se acostumbra enseguida a lo visual y a medida que empiecen a surgir los resultados te acostumbras más y te gusta más. ¿Tienes guardadas camisas del creador? Sí, tengo, pero la tiene mi hijo en Venezuela que todavía está en Venezuela. La tiene él, la 18. La Pantaloncito 18. y camiseta, sí. Sí, Eh, impresionante. La que usábamos nosotros era re linda. Hermosa. Bueno, sí, el Carabobo usó muchas camisetas lindas. En algún momento llegó a ser, llegó a parecer los buzos que usan los corredores de Fórmula 1, de tanta publicidad que le colocaron. Ah, bueno, sí, Pero claro. sí, sí, hay muchos diseños muy bonitos. A mí me gustaba la clásica, me imagino que usaste cuando llegaste tú, que tenía la raya verde y la blanca a un costado. Sí, hubo una vez que tenía esa. La que yo tengo, creo que es normal. Vino tinto, blanca, y no sé si tenía algún distintivo en especial. Ah, no me acuerdo porque. Acordate, tengo 50, Juan. Ya algunas cosas no me acuerdo. Tranquilo, todos vamos para allá, mi estimado. Mira, para ir cerrando, Daniel, hablaste de que tu carrera fue productiva, te gustó, viajaste, fuiste figura en algunos equipos, marcaste en Copa Libertadores, goleador histórico de un equipo en Sudamérica como es el Carabobo, más allá de Venezuela, también los dos goles que marcaste internacionalmente. Pero cuando Daniel Delfino se sienta en su casa y recuerda su carrera, cuando hace ese análisis de lo que vivió profesionalmente, eh, Daniel piensa o se hace el interrogante que
le faltó algo a Daniel Delfino en su carrera, profesionalmente. Eh, no, obviamente siempre todos los jugadores lo primero que quieren o lo primero que anhela, aparte de jugar profesional o jugar en primera, es tener una posibilidad de jugar en la selección. ¿Sí? El Claro. jugador que vos le pregunte y te diga, no, no, a mí no me interesa jugar en la selección, es mentira. Todo jugador quiere jugar en la selección. Es el nivel top que puedes tener a nivel deportivo y emocional, porque estás defendiendo la camiseta de tu país. Pero yo digo que no, y también la otra vez en otra entrevista lo comentaba, hay jugadores de distintos niveles, jugadores para jugar en la B, jugadores para jugar en segunda, jugadores para jugar en primera. Hay jugadores para jugar en Sudamérica, jugadores para jugar en Europa y jugadores para jugar en la selección. ¿Sí? Yo digo que si no tuve la posibilidad de jugar en la selección es porque obviamente, y yo eso lo sé, y uno lo analiza y tiene que ser muy consciente de lo que dice, no tuve el nivel para jugar en la selección argentina. Si te Y hubiesen no, llamado, también tenías una pelea ruda, ¿no? Porque los delanteros de Argentina en ese sí, tiempo eran... sí, fue muy, muy difícil. Lo que más cerca estuve fue en el año 91 en la Copa América, que estaba Basile, pero Banfield estaba en ese momento en Nacional B, ¿sí? Y al presidente Banfield le habían preguntado por mí para llevarme para unas prácticas, todo esto, pero cuando el equipo suba a primera, obviamente después no pasó. Si en Claro, ese momento Banfield hubiese estado en primera, quizá hubiese tenido una chance, pero no la claro. tuve y pasó. Y después obviamente el nivel no fue el adecuado para estar en la selección. No, Es así, y está los bien. monstruos que tenía en ese momento también Argentina arriba. Albati, Estaba Batistuta, a Orteguita, Crespo. no, eh, unos monstruos, jugadores que obviamente que si estaban eran porque tenían el nivel. Y es así, hay que ser muy claro cuando uno piensa en eso y opina eso. Después, aparte de eso, sí, de esa parte de no tener la posibilidad o no tener el nivel para jugar en la selección, el resto lo he disfrutado todo y no me arrepiento de nada. Obviamente me hubiese gustado ganar muchas más cosas con los equipos, me hubiese gustado hacer más goles, pero fue así y no me arrepiento, estoy muy satisfecho con... ¿cuántos títulos? ¿Te retiraste siendo campeón en Venezuela? Sí, no jugué mucho en Deportivo Italia, jugué muy poco, pero bueno, sí fue campeón, pero en realidad yo en mi carrera salí campeón 2 veces. Okay. ¿Entendés? Tuve muchos logros personales, Individuales. pero a nivel equipo poco, sí, está bien. Clasificación a Copa Libertadores, jugué Copa Sudamericana, Libertadores, que es una experiencia muy importante y muy linda, pero estoy contento con todo lo que di personalmente en el fútbol en mi carrera. ¿Por qué Daniel no se fue por la parte de entrenador? Se metió en otro rubro, sigue en el fútbol, pero hoy en Banfield estás haciendo otra labor profesional. Cuéntanos acerca de eso. Sí, te cuento, como entrenador tuve la experiencia, pero como asistente técnico de Antonio Stemba, ¿sí? Ujú. En Guaraní, ahí en Segunda Venezuela. Y la disfruté, me gustó, aparte con Antonio, Claro, es como si sos fuésemos amigos, dos. hermanos. Pensamos prácticamente iguales y tenemos muy forma de vivir las cosas en el fútbol parecidas, entonces prácticamente pensábamos lo mismo y congeniábamos muy bien. Esa parte la disfruté, pero ya ser entrenador te tiene que apasionar para ser entrenador de fútbol, te tiene que gustar. Así como el jugador de fútbol le apasiona jugar, el entrenador también tiene que tener esa pasión. Si el entrenador no tiene esa pasión, no puede ser entrenador de fútbol. ¿Sí? Claro. Y a mí no me gustaba, no me llamaba la atención. Profesional vivía 24/7 para el fútbol, es desgastante, es lindo pero es desgastante, te alejas mucho de la familia, y ser entrenador tenés más presiones que siendo jugador de fútbol, tenés más problemas que siendo jugador de fútbol, tenés que atender más cosas, ¿sí? Que Claro. siendo un jugador de fútbol. Es más fácil Entonces, señalar a uno que a una plantilla de 30, ¿no? no, es complicado, te tiene que apasionar. Y a mí no me apasiona, entonces decidí no hacer algo que no me gusta. En cambio,
a mí me gusta mucho el tema dirigencial. El año pasado me recibí de manager deportivo, ¿sí? Esa es una función que acá en Argentina se está usando mucho, ¿sí? Y en otros países también. Y eso sí es algo que me gusta. Entonces, bueno, por supuesto, para esa posibilidad todavía hay que esperar. Y desde el 2018 estoy en el área de scouting, de captador de jugadores juveniles para Banfield. Y esa función también es muy linda. Es agradable, es linda, o sea, se aprende otra cosa. Y bueno, estoy activo en esa función, obviamente ahora no por el tema que esa parte está restringida, pero Claro. apenas se active, volvemos a trabajar. Mira, es probable ver a Daniel Delfino en el Misael buscando jugadores para Banfield. Bueno, sería espectacular. También sería espectacular Claro. como manager deportivo del Carabobo, también sería espectacular, sería hermoso. Son cosas que pueden pasar, ¿no? Lo estás Sí, claro, trabajando, por fuiste figura del supuesto. Carabobo y quien quizá Sí, por supuesto, obviamente. algún nuevo dirigente de estos cambios locos que hay en el fútbol venezolano, pues, Ajá. quizás se Nunca acuerde de se Daniel sabe. Delfino, el goleador, y Nunca venga a se trabajar sabe. con el Grana. Bueno, nunca se sabe. Y sería un placer. Pero bueno, por ahora en esta función y disfrutándola, porque me gusta. Bueno, Daniel, muchas gracias. Te pido nuevamente por haber aceptado la entrevista, conversar un poco lo que ha sido tu carrera y meternos un poquito en lo que ha sido o lo que fue tu paso en Venezuela y con el Carabobo Fútbol Club. Te doy las gracias de parte de la audiencia, de parte mía y todo lo que has podido hablar acá conmigo para el público que pueda ver esto y agradecido y ojalá en algún momento te podamos volver a entrevistar y ojalá que sea en el Estadio Michel Delgado. Bueno, Juan, no, el agradecido soy yo. Siempre es bueno y lindo recordar, ¿sí? Y hablar de fútbol y de todo un poco, ¿sí? Así que ya sabes que estoy a tu disposición y ojalá que volvamos a hacer otra nota y bueno, quizá en algún momento la hagamos personalmente. Así señor, así será. Daniel Delfino, goleador histórico del Granate, 58 tantos, también goleador histórico del Carabobo en competencia internacional, que solamente son dos, sí, pero es el que más goles tiene con el Carabobo en competencia internacional, el señor Daniel Delfino. Esta fue la entrevista del día de hoy con el goleador Granate. Nos despedimos, será hasta una próxima oportunidad donde tengamos a un nuevo invitado para seguir hablando no solamente del fútbol, sino también de muchas cosas, sobre todo las que pueda practicar el invitado. Juan Duarte se despide por acá, será hasta una próxima edición.